Ok. Bienvenidos a nuestra tercera clase. Vamos a empezar con nuestra asistencia. Almendras. Al- ¿Está Almendras? Sí, presente. Ya. Araku. Presente, doctor. Ya. Aro. Aro. Cárdenas. Cárdenas. Carvajal. Carvajal. Presente, Ya. presente, Liz. Sí, sí, ya le escuché Carvajal. Estedo. Estedo. Crespo. Crespo. Cuñapiri. Cuñapiri. Presente, doctor. Ya. Escobar. Presente, doctor. Ya. Espinosa. Presente, Galarza. Galarza. Presente, sí, Ya. Hurtado. presente, doctor. Ya. No se olviden de encender sus cámaras, los que puedan, por favor. Inca. Inca. Jiménez. Jiménez. Maciar. Maciar. Doctor Carinaro, mi señal se fue. Ya, por esta vez. Melgares. Presente, doctor. Ya. Montero. Presente, doctor. Ya. Moya. Presente, doctor. Oliver. Presente, doctor. Olivera. Presente, doctor. Pimi. Pimi. Oporto. Presente. Ah, Oporto está, ¿no? Churi. Sí, presente. Ya. Tachuri. Presente, doctor. Arra. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor Isabel Ramos Sánchez, no puedo escucharle su audio. No ha llegado todavía, pero ya. Presente. Ramos, ya está. Paz. ¿Está Paz? Presente, doctor. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Rivera. Rivera. Rivera, doctor. Sí, Presente, Rivera. doctora. Ya. Rivera Bacadíes. Sí. Rodríguez. Rodríguez. Romero. Romero García. presente, Romero García, ¿no? sí, presente, Ya. Romero. Presente, doctor. Rosales. Presente, doctor. Severiche. Presente, doctor. Solís. Presente, doctor. Ya. Sosa. Presente, doctor. Pintaya. Presente, doctor. Ya. Vaca Arancibia. Presente, doctor. Vaca Alvarado. Presente, doctor. Ya. Vargas. Vargas. Vidal Escobar. Presente, doctor. Ya. Vidal Miranda.
Vidal Miranda, Villagómez, ya, puso presente en el chat. Villagómez, Villarroel, Villarroel, Presente, doctor. ya. Viraca, Viraca, está Viraca, Presente, doctor. ya. Ocampo, Sí, doctor. Campo, Presente, doctor. ya. Presente. ¿Quién falta en lista? Doctor Inca está presente. Se cortó un rato mi señal. Yo, Inca, Mariela Inca. Doctor. Inca, Romero Taca Verónica, doctor, presente. ya. Romero, Vaca, ¿no? Romero Taca Verónica. Taca. Taca. Ya. Verónica. Sí, doctor. Usted estaba en la anterior clase también, ¿no? Sí, doctor, estaba en la clase. Ya. ¿Qué Gracias, más? doctor. ¿Ya? ¿Alguien más que falta y no está en lista? Vamos a ver Buenas aquí. noches, doctor. ¿Me incluye en la lista? Buen día, o buenas noches, perdón. A ver, Romero. mm, Romero Taca Alcira. Romero, Taca, Alcira. Sí. Ya. Y Castedo también que mandó su mensaje. Alcira. ¿Qué grupo es? Sí, C también. sí. Ya. Bien. Continuando con la neurofisiología, vamos a ver hoy el tema de los receptores sensoriales. Es importante esto de los receptores sensoriales, perdón, vamos a poner puntero láser, ¿ok? Porque estos receptores sensoriales van a ser aquellos que nos van a captar la información en nuestro organismo y van a ser relacionados principalmente con los sentidos, los 5 sentidos: el olfato, el tacto, el gusto, el oído y la vista. Y como podemos observar aquí en la imagen, vamos a ver que el olfato va a estar en relación con el lóbulo frontal en su porción más inferior, el gusto entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, el tacto netamente en el lóbulo temporal en el área de la corteza motora, el oído en el lóbulo temporal, este es el parietal, ¿ya? El parietal, su porción motora, en el temporal, el oído, y en el lóbulo occipital, la vista. ¿Cuáles son estas funciones de relación? Estas funciones de relación van a ser el resultado de la acción conjunta de los sistemas de coordinación, los cuales van a garantizar la supervivencia del individuo en un ambiente que es cambiante y muchas veces es hostil. Decimos que es cambiante y que es hostil el ambiente en el que se desenvuelve el hombre porque estamos predispuestos a cualquier suceso que nos pueda pasar, ¿no? Puede ser algún accidente laboral, algún accidente en lo que estamos haciendo en nuestro quehacer diario, puede ser un accidente en lo que estamos yendo en la calle. Y el más mínimo cambio en la percepción de las sensaciones que vayamos sintiendo nos va a permitir procesar esa información y ver qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si ustedes están en un lugar que está empezando a incendiarse, van a sentir el humo, entonces va a alertar, va a procesar toda esa información
Y la principal respuesta que va a ser es la de supervivencia, y les va a decir, tengo que salir del lugar, ¿no? Y lo primero que van a hacer es van a salir. Entonces, vemos aquí, resumido, nuestro estímulo que va a pasar hacia los receptores. De los receptores va a ser procesada la información. Luego vamos a tener la respuesta que va a ser a través de los efectores. Ahora, nuestros receptores sensoriales son aquellos que se van a encargar de captar los estímulos procedentes del medio interno y del medio externo. ¿A qué nos referimos? A que también van a captar los estímulos del medio interno. Por ejemplo, cuando está con dolor, ¿no? Se va a recepcionarse todo ese procesamiento del dolor que está recibiendo nuestro organismo y nos va a dar dos respuestas, vamos a hacer, ¿no? O vamos al médico a hacernos ver qué es lo que está pasando, o directamente vamos a tomar algún analgésico para tratar de aliviar ese dolor. O lo mismo cuando, por ejemplo, comen algo muy picante, están sobreestimulando a su sentido del gusto y el olfato también, porque a veces el sentido del olfato está muy relacionado con el sentido del gusto, perdón. Y lo que van a hacer es van a tratar de calmar ese picor y ese ardor que está dejando el picante conforme van comiendo. Y del ambiente externo es lo que hemos visto del ejemplo del humo, incluso cuando están agarrando cosas calientes o les cae algo caliente, buscan cómo refrescarlo para tratar de mitigar esa sensación de dolor y calor que puedan estar sintiendo. Además de captar estos estímulos, tanto del medio interno como del ambiente externo, van a informar sobre los sistemas de coordinación. ¿En qué consiste esto? Que van a generar las distintas órdenes para que actúen los efectores. Los efectores en este caso van a ser los músculos y las glándulas. Por ejemplo, si en la vista ustedes están en la calle, tienen mucha sequedad su ojo, lo que va a empezar es a hacer, van a lagrimear, ¿no? Y al estar lagrimeando, lo que está haciendo es una respuesta por el efecto de la glándula lagrimal como un mecanismo de humidificación de la mucosa. Bien, ¿cómo es el recorrido entonces de la información? Ahora, los estímulos, como habíamos visto, pueden ser de distinta naturaleza, pero van a significar un gran cambio en las características del medio. Estos estímulos van a llegar a los órganos receptores. De estos los órganos receptores va a llegar hacia el sistema nervioso. Fíjense cómo es el sistema ascendente, ya, por eso es aferente. Se va a procesar esa información y vamos a tener aquí los órganos motores y los órganos secretores que se van a encargar de dar la respuesta como sistema efector. Los órganos van a permitir el movimiento, que en este caso van a estar relacionados con los músculos y los huesos. Y vamos a tener aquí nuestra respuesta motora. La respuesta hormonal va a estar en relación a los órganos secretores, que van a estar también relacionadas con las hormonas, ¿ya? Ahora, normalmente en los animales vamos a tener a los órganos receptores en los sentidos que van a ser en el exterior. Van a haber incluso terminaciones nerviosas que del interior del cuerpo, que van a informar de los cambios y van a producir también diferentes estímulos. Ahora, un receptor sensorial va a traducir los estímulos en impulsos nerviosos. ¿Cómo vamos a clasificar estos receptores sensoriales? Van a ser primero según la naturaleza del estudio. Según la naturaleza del estudio, vamos a tener estímulos mecánicos que van a ser los mecanorreceptores, por ejemplo, el oído, el tacto. Vamos a tener también la parte postural o propioceptor. Vamos a tener los estímulos luminosos, que pueden ser también conocidos como fotorreceptores o electromagnéticos. Estos van a estar en la retina, van a estar ubicados en la retina. Vamos a tener también aquellos que están relacionados con la temperatura y vamos a conocerlo como termorreceptores. Las sustancias químicas van a ser los quimiorreceptores, por ejemplo, el olfato, el gusto y los quimiorreceptores internos, que estos en este caso no son conscientes.
Y para el dolor, que van a ser los nociceptores. Entonces, según su naturaleza, esto va a ser pregunta de examen, vamos a clasificarlo en 5 tipos. Mecanorreceptores, fotorreceptores o electromagnéticos, termorreceptores, quimiorreceptores y nociceptores. Los mecanorreceptores van a estar relacionados con los estímulos mecánicos, los fotorreceptores o electromagnéticos con los estímulos luminosos, los termorreceptores con relación con la temperatura, los quimiorreceptores con las sustancias químicas, en este caso el olfato y el gusto, y el nociceptor con el dolor. Y para que estos estímulos, según los estímulos, también se van a clasificar, estos sean internos o externos. Los receptores sensoriales internos son aquellos que nos van a detectar cambios en nuestro medio interno, como la concentración de glucosa en la sangre, concentración de sodio, concentración de bicarbonato o el mismo pH que suele haber en la sangre. Eso va a estar dentro de los receptores sensoriales internos. Y dentro de los receptores sensoriales externos vamos a tener aquellos que van a recibir los estímulos procedentes del medio externo. Y ahí vamos a tener la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Dentro de nuestros receptores sensoriales, las células nerviosas, las terminaciones nerviosas o las células especializadas van a estar asociadas con células no nerviosas. Esto nos va a indicar que hay una especificidad. Cada uno de estos va a tener una respuesta a un estímulo específico. Tienen la capacidad de adaptación por una exposición prolongada. Tiene la capacidad de codificación que ante más intensidad, más impulsos. Y la capacidad de transducción que va a cambiar a energía eléctrica. ¿Ya? Estas 4 son características que van a tener nuestros receptores sensoriales. Puede que sea, como puede que no, también pregunta el examen. Ahora, dentro de nuestros receptores sensitivos vamos a tener a los mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores se van a encargar de ver la compresión, ¿no? o medir el estiramiento de los tejidos adyacentes. Por ejemplo, si yo toco ahí mi mano, voy a sentir que estoy tocando algo, ¿no? Tanto en la parte superficial o del dorso de mi mano como en la palma de mi mano. Voy a estar tocando un objeto. Si yo coloco mi celular encima de mi mano, me voy a dar cuenta que algo más pesado está encima de mi mano. O lo mismo si voy colocando otras cosas, me va generando una presión y se va adaptando y el que va a procesar toda esa información es mi mecanorreceptor, porque tiene la capacidad de sentir la compresión y el estiramiento. Lo mismo que si yo hago así, ¿no? Pues se puede ver en la cámara lo que estoy estirando mi piel del dorso de mi mano, ¿no? Yo me doy cuenta que está estirándose y si lo sigo estirando me va a generar un dolor. Los termorreceptores se van a encargar del cambio de temperatura. Si yo agarro un cerillo que recién se ha apagado, voy a sentirlo caliente. Pero si yo agarro mi vaso que tiene agua fría, lo voy a tocar, voy a sentir que está frío. Perdón, se ha mojado con mi computadora. Sí, calma esto. Bien, ¿no? Los termorreceptores van a detectar los distintos cambios de la temperatura y los nociceptores van a detectar las lesiones producidas en nuestro tejido, que pueden ser tanto de carácter físico como de carácter químico. Entonces, en la piel vamos a tener tanto nocireceptores o nociceptores y los mecanoreceptores o los mecanoreceptores. Van a estar los dos asociados, ¿por qué? Porque si yo tengo un estímulo constante de presión sobre alguna parte de mi cuerpo, pasado un tiempo determinado me va a doler, ¿no? O lo mismo que si a mí me empieza a doler, yo voy a sentir que también hay un cambio si hay presión, mayor presión, menor presión,
si está más estirado o está menos estirado. Y también dentro de la piel vamos a tener termorreceptores e incluso estos tres podrían estar trabajando en conjunto dependiendo del estímulo que vaya recibiendo nuestra piel. Dentro de nuestros receptores sensitivos tenemos los electromagnéticos o los fotorreceptores. Estos son aquellos que van a detectar la luz en el ojo. Sabemos que la vista es un órgano que se va a encargar de procesar todos los haces de luz y todos esos haces. Uno de 10 y otro de 5. Y eran Por 15. favor, su audio. Mira, digo, lo peleamos hoy, eso ahí lo sacábamos, te digo, y Caterine Hurtado, por favor, no descuiden sus micrófonos. Los haces de luces van a pasar a través de la retina, todo eso va a ser procesado en la corteza occipital, que es el punto de la visión, y esos haces de luces van a permitir procesar las imágenes y ver qué es lo que nos está rodeando en nuestro exterior. Y dentro de los receptores sensitivos tenemos también los quimiorreceptores. Estos van a estar ubicados en el gusto, en la boca, en la lengua principalmente, el olor en la nariz, ¿ya? La osmolaridad en los líquidos corporales, también la concentración de dióxido de carbono y otras sustancias, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno y todas aquellas que van a generar algún cambio beneficioso o perjudicial en nuestro organismo dependiendo cuál sea el estímulo. Puede ser un estímulo transitorio, puede ser un estímulo permanente, porque es una patología, ¿no? Que generalmente puede estar causando esto. Dentro de los mecanorreceptores, vamos a ver la primera, que es la sensibilidad táctil que va a estar en la piel. La piel va a tener dos segmentos, la epidermis y la dermis. Aquí vamos a tener terminaciones nerviosas libres, vamos a tener los bulbos terminales como el disco de Merkel, terminaciones en ramillete o también en Ruffini, terminaciones encapsuladas, que estos vamos a conocerlo como los corpúsculos de Krauss y de Meissner, y las terminaciones nerviosas en el pelo. Dentro de la sensibilidad de los tejidos profundos, también vamos a tener terminaciones nerviosas libres, vamos a tener bulbos terminales de Merkel, vamos a tener nuestras terminaciones de ramillete de Ruffini, tenemos terminaciones encapsuladas, pero fíjense, aquí van a llamarse Pacini, que son en los tejidos profundos, mientras que en la sensibilidad táctil van a ser de Krauss y de Meissner. Ya luego más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre estos. Y las terminaciones en los músculos van a ser los husos musculares y el órgano tendinoso de Golgi. Si se dan cuenta, tanto en la sensibilidad táctil como en el de los tejidos profundos, muchos tienen su parecido, ¿no? Las terminaciones nerviosas, el bulbo de Merkel, las terminaciones en ramillete que van a cambiar, siguen siendo los Ruffini, y las terminaciones encapsuladas que aquí sí van a cambiar su nombre. Dentro de los mecanorreceptores, en la audición tenemos los receptores cocleares. Estos receptores cocleares van a estar relacionados con la intensidad del sonido y que va a ir pasando por todo nuestro aparato vestibular. El equilibrio, vamos a tener nuestros receptores vestibulares y la presión arterial, que van a ser nuestros vasoreceptores dentro de los senos carotídeos y la aorta. Este mecanorreceptor como mecanismo de mecanorreceptor interno, ¿ya? ¿Por qué interno? Porque dependiendo de la presión o la fuerza que vaya a tener la sangre al pasar por nuestros vasos sanguíneos, va a generar que este se dilate o se contraiga. Bien. Luego tenemos los termorreceptores. Me dicen si estoy yendo muy rápido o si no me están entendiendo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Los termorreceptores. No, doctor. Perfecto, gracias. Dentro de los termorreceptores vamos a tener aquellos que van a ser específicos para el calor o
para el frío. De los nociceptores o los nociceptores van a estar relacionados con el dolor y este dolor van a estar ubicados dentro de las terminaciones nerviosas libres. Y en los electromagnéticos vamos a ver que va a estar relacionado a la visión y aquí van a actuar los conos y los bastones. Los conos y los bastones porque unos van a hacer la clarificación de los colores y otros van a ser los que van a diferenciar entre el blanco y el negro. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es el blanco y cuál es el de color? Por 2 puntos. ¿Cómo dijo, ¿Puede doctor? repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Quién es el encargado de procesar la información de los colores y cuál es el de los blanco y negro? El hemisferio derecho. No, 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 no. De aquí de los conos y los bastones. Electromagnéticos. Claro, estos son nuestros receptores Doctor, electromagnéticos, pero de aquí en la visión tenemos 2 elementos dentro de nuestro ojo, que son los conos y los bastones. Ahora, ¿cuáles son los que se encargan de procesar la información de los colores y cuáles son los que se encargan de ver el blanco y negro? ¿tendrían que ver, doctor, los 12 pares craneales? No, el Los par conos. craneal es el nervio óptico. Y aquí el nervio óptico va a estar relacionado con esto, con los conos y los bastones. Los conos son los que proporcionan los color. Sí. Sí, ¿seguros? Sí, Los doctor, los bastones conos son son los los que que dan determinan. colores, doctor, y los conos son blanco y negro. Eso, los bastones Ajá, son los colores y los conos del conos ojo. sí, y van a ser en blanco y negro. Por eso es importante saber esta estructura y van a darse cuenta que las mujeres tienen más bastones y los hombres tenemos más conos. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué no distinguen bien los colores? Más o menos por ahí, ¿no? Porque los hombres no Porque pueden... a lo largo de la evolución se encargaban supuestamente de recolectar más los frutos y ahí desarrollaron más poder distinguir los distintos colores. Ya, Bueno, eso es una vez documental. desde la parte de la historia podría decirse que sí, ¿no? Aunque los hombres también estaban relacionados con la parte de la agricultura, pero el hombre al salir al cazar y muchas veces al salir de madrugada tenía que adaptar su visión. Y como todo es casi oscuro, entonces tenía que ver y poder diferenciar esas estructuras de la oscuridad. Y por eso es que los hombres tenemos más conos y las mujeres tienen más bastones. Eso según la Entonces, evolución, ¿no, doctor? sí, A lo largo de la... a lo largo de la historia. Bien, eso un poquito para desestresarnos, ¿no? Bien, ahora dentro de los quimiorreceptores vamos a tener en el gusto los botones gustativos, en el olfato el epitelio olfatorio. Vamos a tener aquellos quimiorreceptores que van a estar encargados de recepcionar también el oxígeno arterial, como el cuerpo carotídeo y aórtico, la osmolaridad en el núcleo supraóptico. El dióxido de carbono, vamos a tener 3 puntos aquí en el bulbo raquídeo, en el cuerpo carotídeo y el aórtico, porque normalmente ya llevaron fisiología de la respiración el anterior semestre ustedes, ¿verdad? ¿O todavía no? Estamos llevando el sistema respiratorio. Somos igual en anatomía. No, no por anatomía, en fisiología. ¿Ya han visto fisiología del sistema respiratorio? Sí llevamos, doctor. Ya.
Algunos de los centros respiratorios están ubicados en el tronco encefálico y unos de ellos están dentro en el bulbo raquídeo, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener nuestro punto de quimiorreceptor de dióxido de carbono, justamente porque los centros de la respiración y la ventilación están ubicados ahí, el cuerpo carotidio y también en el aórtico. Y también vamos a tener quimiorreceptores que van a estar ubicados en el hipotálamo y van a estar encargados de detectar la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos. Todo, absolutamente todo lo que nos rodea y por todo lo que estamos compuestos es sustancias químicas, ¿no? Estas sustancias químicas van a estar en forma sólida, en su forma líquida o en su forma gaseosa. Entonces, estos sí van a tener sus receptores y van a tener también su procesamiento de información que nos va a permitir adaptarnos y esa adaptación es lo que nos permite nuestra supervivencia. Por ejemplo, si aquí en nuestro organismo está aumentándose más la concentración de dióxido de carbono, la respuesta va a ser empezar a respirar más seguido, ¿no? Entra más rápido el aire, pero en la exhalación botamos más dióxido de carbono. Es un mecanismo de compensación porque cualquiera de estos receptores puede haber detectado una mayor concentración de dióxido de carbono y lo que necesita el organismo es exhalar más dióxido de carbono para poder inhalar más oxígeno. Uy. Ahora, ¿en qué consiste la sensibilidad diferencial de los receptores? Si se les corta la señal, ¿a todos me escuchan bien o hay alguna dificultad con el audio? Está un poquito más alto, por rato se corta. Ya. Igual, de todos modos, la clase se está grabando. Sí, se está grabando. Y terminada la clase lo voy a subir al canal de YouTube y les voy a pasar el enlace y también en la plataforma para que puedan repasarlo si tuvieran algunas dudas. Ahora, ¿cómo dos tipos distintos de receptores van a detectar diferentes clases de estímulos sensitivos? Por ejemplo, el termorreceptor, ¿no? ¿Cómo puede detectar frío? ¿Cómo detectar calor? Y cómo también va a detectar presión y va a estimular al otro que está relacionado con los receptores de la piel. Ahora, esto se va a llamar sensibilidad diferencial, porque si bien todos van a estar en un mismo conjunto, cada uno es sensible para el estímulo que está diseñado. Si bien puede estar el uno recibiendo un estímulo, va a empezar a generar una primera respuesta. Pero si ese estímulo suele ser seguido y ya empieza a generar otro estímulo que puede generar a partir del tiempo de la duración que dure este estímulo, puede generar dos o más estímulos, va a activar a otros receptores. Por ejemplo, el dolor, ¿no? Dependiendo cuál sea el dolor, va a estimular al nociceptor, al termorreceptor y al mecanorreceptor. Por ejemplo, cuando a una persona se cae, va a tener va a tener un golpe, va a sentir el golpe, le va a haber dolor, va a sentir que se estira o una presión fuerte, se va a estimular el mecanorreceptor. Y si se llega a cortar con el golpe, va a sentir ahí el líquido, ¿no? Que en este caso va a ser la sangre, y van a estar estimulados tres receptores. Entonces, normalmente un estímulo no suele activar uno solo, sino que suele activar uno o más. Ahora, tenemos un principio que se denomina el principio de la línea marcada. Ahora, cada tipo sensitivo, sea este dolor, visión, sonido, tacto, vamos a denominarlo como modalidad. Entonces, al haber varias modalidades, las fibras nerviosas van a transmitir un único impulso. Este tipo de sensación va a quedar determinada por la zona del sistema nervioso que va a ser estimulado. Para ello, recuerden la imagen que les mostré al principio de la clase,
vamos a tener la especificidad funcional dentro de nuestra corteza cerebral, ¿no? Sea ubicado en el lóbulo frontal, en el temporal, en el parietal o en el occipital. La especificidad de esta transmisión nerviosa para transmitir una modalidad, va a llamarse el principio de la línea marcada. Si bien las terminaciones nerviosas suelen ser varias, pueden terminar en corpúsculos, pueden terminar encapsuladas, pueden terminar en ramillete, pero a medida que van avanzando y van yendo más hacia los ganglios nerviosos de procesamiento de la información, van a ir uniendo sus fibras y al final van a tener solo una fibra que va a transmitir esa información. Es por ello que distintas modalidades van a seguir el principio de la línea marcada, porque tenemos un nervio en específico que se va a encargar de llevar toda esa información para que pueda ser procesada y pueda dar una respuesta. Ahora, veamos los distintos receptores que estábamos viendo hace un momento. Aquí tenemos las terminaciones nerviosas libres. Fíjense cómo salen aquí, ¿no? Pareciera o asemeja un árbol. Aquí tenemos nuestro tronco principal, aquí tenemos sus ramas y aquí tenemos las ramas más pequeñas y si lo vemos ahí, tenemos que utilizar la imaginación. Asemeja como si fuese un árbol. Aquí tenemos un encapsulado, fíjense cómo tiene aquí su pequeña cápsula y aquí vamos a tener las distintas eh, receptores. Aquí tenemos el receptor del folículo piloso. Fíjense, ¿no? Aquí cómo está el folículo del pelo. Aquí tenemos las terminaciones nerviosas. Es por eso que cuando uno se arranca un cabello o agarran y lo jalan con fuerza, le duele. ¿Por qué le duele? Porque están activando el mecanorreceptor y el nociceptor. Mecanorreceptor, ¿por qué? Porque está estirando y el nociceptor porque está generándole un dolor. Fíjense, aquí tenemos los tres encapsulados principalmente. Aquí tenemos el corpúsculo de Pacini. Viene una fibra nerviosa aquí, va a estar rodeado. Es como si fuese una huella dactilar, más o menos. Ahí tenemos nuestro corpúsculo de Meissner, que va a estar más entreverado en nuestras fibras nerviosas, pero que de igual forma va a estar encapsulado. Y nuestro corpúsculo de Krauss. Luego vamos a tener aquí nuestro corpúsculo de Ruffini o el ramillete nervioso de Ruffini, el órgano tendinoso de Golgi y de aquí también el uso muscular. Estos tres principalmente son aquellos que se van a encargar de la respuesta efectora y estos van a ser los aferentes. Ahora, ¿cómo se da esta transducción de los estímulos sensitivos a través de los impulsos nerviosos? Todos van a tener un efecto inmediato. Este efecto inmediato va a consistir en la modificación de la respuesta del potencial eléctrico y esto lo vamos a llamar potencial del receptor. Ahora, una vez que se da ese estímulo y se va a dar ese potencial de transductor, vamos a ver ahora la transducción de los estímulos sensoriales en los impulsos nerviosos. Dependiendo del estímulo que excite al receptor, su efecto inmediato va a ser un cambio en el potencial de la membrana del receptor y esto lo vamos a llamar potencial del receptor. ¿Cómo se van a originar estos potenciales de recepción? Va a haber primero una deformidad mecánica, va a haber una distensión de la membrana y va a abrir los canales iónicos. Para que pueda haber ese intercambio de información o ese potencial de acción, recordando un poco de fisiología 1, saben ustedes que va a haber el intercambio de iones, tanto en la entrada y la salida de sodio, potasio, en algunos casos el calcio, para que se dé la despolarización celular y a través de ello se genere el potencial de acción que va a significar la positividad en cuanto a la carga eléctrica de la célula. Ahora, por la aplicación de la sustancia química en la membrana, también va a abrir los distintos canales iónicos. Esto va a modificar la temperatura de la membrana, lo cual va a alterar su permeabilidad. Ahora, por la acción de la radiación electromagnética, también va a alterar su permeabilidad y va a permitir el paso de iones.
Esto sí también lo podemos ver de forma macro, ¿no? Porque esto, si bien va a suceder en forma micro, lo vamos a ver en forma macro. Por ejemplo, cuando nosotros estamos, ahora que está haciendo demasiado calor, está haciendo, creo, 31, 32 grados, creo ahorita, si es que no es menos, o puede que la sensación térmica esté más. Nuestros poros están abiertos y nos permite transpirar, ¿no? Entonces, está habiendo la permeabilidad, está habiendo una transformación en la permeabilidad y está saliendo líquido. Sin embargo, cuando nos hace frío, por más ejercicio intenso que uno pueda hacer, no va a transpirar igual, ¿no? Como si hiciera un ejercicio cuando está haciendo calor. ¿Por qué? Porque el mecanismo aquí va a ser cerrar todo ello y tratar de mantener aquello que nos va a regular la temperatura. Ahora, el potencial del receptor va a estimular a la fibra nerviosa sensorial de la misma manera que el potencial postsináptico excitador en una neurona del sistema nervioso. Es decir, que tanto de la presinapsis como la postsinapsis va a tener la misma respuesta. Bien, aquí vamos a ver un corte histológico del corpúsculo de Pacini. Pacini es un médico que vivió de 1741 a 1830 y después de hacer varias investigaciones ha encontrado un mecanorreceptor que es de acción rápida. Cuando decimos que es de acción rápida, que ante el estímulo que se está generando, va a generar una respuesta inmediata. De forma macroscópica, mide 4 milímetros y es aquel que tiene de mayor distribución. Fíjense, ¿no? Ocupa gran parte dentro de aquí, esto es un corte de piel. ¿Parece una cebolla partida? Sí, parece una cebolla partida. Este va a ser sensible a la presión y a la vibración, va a ser viscoelástico y es fácilmente deformable. Este corpúsculo de Pacini va a poseer solo una fibra central que va a estar en su núcleo. Si se acuerdan en la imagen anterior que hemos visto, fíjense cómo aquí viene, ¿no? Nuestra fibra nerviosa y luego va a estar aquí rodeado un circuito, ¿ya? Múltiples capas concéntricas van a rodear a la fibra. El extremo final de la fibra va a ser amielínico. ¿Por qué decimos que es amielínico? Porque una vez que ingresa, fíjense, va perdiendo aquí su vaina de mielina y va quedando ahí nomás la fibra nerviosa. Si nos acordamos un poquito de las primeras clases de fisiología, ¿de qué se encarga la vaina de mielina? ¿Quién me puede decir? De los impulsos eléctricos. Solo de los impulsos eléctricos, la vaina de mielina. Mm, Hay que repasar, ¿ya? La vaina de mielina es aquel que le va a dar sostén y protección a la vaina nerviosa, ¿ya? Entonces, es amielínico esta parte final, ¿ya? Se va a mielinizar antes de abandonar el corpúsculo. ¿Por qué se va a mielinizar? Porque este corpúsculo que está rodeando a nuestra fibra va a cumplir básicamente casi la misma función que la vaina de mielina, ¿ya? Y para poder captar toda esa información que va a estar dentro de este corpúsculo y pasarlo a través de la vaina de mielina, tiene que estar descubierto. A medida que va saliendo de este corpúsculo y va a ingresar al sistema nervioso periférico, va a empezar aquí a recuperar su vaina de mielina. Fíjense, aquí tenemos nuestra parte del receptor, potencial receptor. Vamos a tener aquí nuestra área deformada, que son los que van a detectar estos cambios en las presiones.
Una vez que se da ese estímulo, se va a generar nuestro potencial de acción y una vez que se genera nuestro potencial de acción, va a seguir generando su estímulo y va a seguir todo su trayecto hasta llegar al punto de la corteza motora donde corresponde. Ahora, ¿en qué consiste esta adaptación de los receptores? Esta adaptación de los receptores puede ser parcial o total después de un tiempo. Ahora, si el estímulo es repetitivo, muchos de estos van a ir disminuyendo la respuesta hasta desaparecer la misma. Puede ser rápida, que va a ser en centésimas de segundo, o como por ejemplo los corpúsculos de Pacini en el pelo. ¿Por qué? Porque una vez que ¡pam! Le jalan a uno, le arrancan el cabello, le va a doler un rato y luego ya va a estar normal. ¿Por qué? Porque ya ha vuelto a su posición normal, por así decirlo, y el mecanismo de adaptación es rápido. La lenta va a ser aproximadamente de 2 días. Por ejemplo, los varoreceptores carotídeos. ¿Por qué? Porque hasta que se normalice la presión, porque van a haber algunos altibajos y van a ir adaptándose según la respuesta y esto incluso puede tardar más o menos. Este mecanismo de adaptación va a variar del receptor, ¿ya? Cada uno de los receptores y esto es de una propiedad individual. Por ejemplo, en el cono y los bastones dentro del ojo. Ahora, en el corpúsculo de Pacini vamos a ver que van a haber dos mecanismos, la viscoelasticidad y la acomodación. Esta viscoelasticidad es la que va a permitir la redistribución y es el que va a mostrar, ¿no?, la presión que puede estar generándose dentro de la piel. Ahora, dentro de los receptores de adaptación lenta vamos a tener los tónicos. Estos van a mantener al cerebro constantemente informado sobre la situación del cuerpo y su relación con el medio. ¿Cuáles van a ser estos? Los usos musculares, el órgano tendinoso de Golgi, la mácula del aparato vestibular, receptores para el dolor, varoreceptores arteriales, quimiorreceptores del cuerpo carotídeo y aórtico. Entonces, todos estos receptores de adaptación son los que van a permitir cómo estamos. Por ejemplo, la mácula de mi aparato vestibular le va a dar la información ahorita de que estoy sentado y que estoy moviendo ligeramente la silla en donde estoy para generar un poco de movimiento y que no se me adormezca por la presión que estoy generando en mi organismo. Los varoreceptores arteriales van a estar constantemente activos. ¿Por qué? Porque en este momento yo les estoy dando la clase, ustedes están prestando atención, que también tienen que estar sentados, ¿no? Y tomando sus apuntes, y que para lograr ello tiene que haber un estímulo necesario del aparato circulatorio. ¿Por qué? Porque dependiendo de los músculos que nosotros vayamos utilizando, va a llegar a necesitar más glucosa o más oxígeno, por ende va a haber más sangre para que pueda llegar todos esos elementos que vamos a denominarlo como la necesidad metabólica. Y los usos musculares y los órganos tendinosos, que son aquellos que, por ejemplo, yo quiero mover el puntero y me va a hacer mover el dedo, ¿no?, a través de mi brazo para poder mostrar lo que yo quiero, donde presten mayor atención. Ahora, tónicos, los receptores de adaptación lenta. Cuando vemos los receptores de adaptación rápida, vamos a denominarlos los fásicos. Estos son aquellos que van a detectar los cambios en la intensidad del estímulo, por ejemplo, como la velocidad, el movimiento, y estos también van a tener una función predictiva. ¿Cómo vamos a Doctor, clasificar? ¿Sí? al decir que van a tener una función predictiva, ¿a qué se refiere? A que si yo, por ejemplo, voy a hacer este movimiento, yo ya sé cuál es el movimiento que voy a hacer repetitivo. Por ejemplo, el caminar, o cuando tengo que correr. O, por ejemplo, cuando yo tengo que agarrar y contestar una llamada, ¿no? Agarro el teléfono, muevo mi dedo y ¡pum! Y lo muevo de forma automática a mi oído. Eso más o menos es referencia a la función predictiva. Ay, ya, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, Sí, doctor. Hace rato dijo que los receptores de adaptación lenta se denominaban tónicos. ¿Cómo se sí, denominaba los de adaptación rápida? No, no fásicos, logré. fásicos, ¿Cómo? fásicos. Fásicos. Ya está bien, doctor. Sí, Gracias. no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, ¿cómo vamos a clasificar las fibras nerviosas? El- y esto es importante, ¿no? Porque por algo les he hecho ver incluso los receptores alfa, beta, que son los receptores adrenérgicos, y los receptores colinérgicos, que van a ser los muscarínicos y los nicotínicos. Entonces, dentro de los que son, si bien no es lo mismo, pero van a tener una función similar. Los tipo alfa, vamos a tener las fibras 1 alfa, ¿ya? Eh, que van a ser la propiocepción, es decir, el estiramiento, ¿no? Estos van a estar ubicados en los usos musculares, en los receptores anuloespirales y las motoras extrafusales. Suelen tener un tamaño de 17 nanómetros, sí van a tener una vaina de mielina y la capacidad de la velocidad de conducción va a ser de 70 a 120 metros por segundo, ¿no? Imagínense, viaja estos estímulos a una velocidad increíble. Luego tenemos los 1B dentro de los receptores alfa, que van a ser las de fuerza contráctil. Estos van a estar netamente en relación con el órgano tendinoso de Golgi. Tienen un tamaño de 16 milímetros. Sí van a tener una mielina recubriéndolos y van a transmitir igual la información de 70 a 120 metros por segundo. Los de tipo beta van a ser también las fibras número 2, que van a estar encargadas de la presión, el estiramiento, ¿ya? Van a ubicados dentro del uso muscular y el receptor del racimo de flores o el Ruffini. Van a estar también encargados del tacto y de la vibración. Ya aquí estos van a ser más pequeños, van a medir 8 nanómetros, sí va a tener una mielina, una vaina de mielina que va a recubrir todo su trayecto, pero la velocidad de conducción ya disminuye aquí de 30 a 70 metros por segundo. También dentro de las fibras número 2 tenemos los del tipo gamma, y estos van a ser fibromusculares e intrafusales. Aquí el tamaño va a ser variado, puede medir 2 milímetros, 2 nanómetros, perdón, como hasta 8 nanómetros. Van a tener igual su vaina de mielina recubriendo su superficie y la velocidad de conducción es de 15 a 30 metros por segundo. Las fibras del tipo delta o número 3 van a ser aquellas que van a estar relacionadas con el dolor, la temperatura y el tacto. Tienen un tamaño variable entre 1 a 5 nanómetros, tienen una vaina de mielina que sí está recubriendo en toda su superficie y una velocidad de conducción de 5 a 30 metros por segundo. Luego tenemos el tipo B y el tipo C. Las del tipo B van a ser los axones preganglionares y simpáticos. Estos van a tener un tamaño menor a 3000 nanómetros, van a estar recubiertos con una vaina de mielina y van a ser capaces de conducir la información de 3 a 15 metros por segundo. Y los de tipo C o número 4 van a ser capaces de transmitir dolor, temperatura, recepción mecánica, axones postganglionares, que esto va a estar relacionado con la parte del motor muscular y también la función del péndulo. Estos ya son más pequeños, miden de 0.1 a 1.3 nanómetros, no van a estar recubiertos con una vaina de mielina y su capacidad de conducción o la velocidad de conducción es de 0.6 a 2 metros por segundo. Ahora, ¿cómo se da esta transmisión de las señales de distinta intensidad por los fascículos nerviosos? A esta transmisión de la intensidad a través de los fascículos nerviosos vamos a denominarlos la sumación espacial. Esta sumación espacial va a transmitir la intensidad creciente de una señal mediante un número progresivamente mayor de fibras. Aquí vamos a tener nuestro campo de receptor, que va a ser la piel. Aquí vamos a tener nuestro estímulo, que va a ser un clavo, que va a estar ahí pinchando totalmente la piel. Y fíjense, aquí tenemos un estímulo leve y va a haber 2, 3 fibras estimuladas, una en su totalidad
y 2 que van a estar parcialmente estimuladas. Luego tenemos las moderadamente estimuladas. Fíjense ya aquí, el estímulo ha seguido de forma permanente, hemos seguido pinchando con el clavo a la piel, tenemos más fibras nerviosas afectadas y fíjense cómo ha incrementado el radio, haciendo que sume espacialmente. Y luego tenemos un estímulo fuerte que hemos continuado con ese estímulo doloroso y ya ha captado más la atención, por así decirlo, de más fibras nerviosas, por lo que el espacio donde originalmente estaba dándose el estímulo va a ser mayor, aunque no esté ahí. Por ejemplo, si yo empiezo con un lápiz ahí y lo hago constantemente y sigo y sigo y sigo, va a haber un momento en que no solamente me va a doler donde yo estoy pinchándolo, sino en su alrededor. Y luego tenemos la sumación temporal. Esto va a estar relacionado con el medio para transmitir las señales de intensidad creciente, donde se van a acelerar los impulsos nerviosos por el cual van a recorrer cada fibra. Es decir, que su intensidad puede ir creciendo o decreciendo según el tiempo que vaya transcurriendo. Ahora, ¿en qué consiste una organización básica de un grupo neuronal? Vamos a tener aquí la parte de la aferencia, que van a ser todos aquellos estímulos nerviosos que van a llegar hasta la neurona para que pueda ser procesada la información, y la eferencia, que van a encargarse de dar la respuesta una vez procesada la información. Ahora, vamos a tener nuestro campo de estimulación, que va a ser la zona neuronal estimulada por cada fibra nerviosa. Vamos a tener los estímulos por encima del umbral. Estos van a ser los excitadores y van a constituir la zona excitada o liminal. Y luego vamos a tener los estímulos por debajo del umbral. Estos van a ser los facilitadores o también denominados la zona subliminal. Entonces, aquí tenemos nuestra zona facilitada. Fíjense, ¿no? En la parte más superior, aquí tenemos nuestra zona de descarga que está básicamente concentrado en la fibra nerviosa, en la parte central. Y luego de nuestra zona de descarga también tenemos una zona facilitada. Esta zona de descarga también va a ser conocido como liminal. ¿Por qué liminal? Porque va a estar directamente pasando todo ese estímulo, mientras que el subliminal no va a ser fuente directa, pero sí va a estar contribuyendo a que esa información siga pasando y dé un panorama de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Luego tenemos la divergencia. Tenemos la divergencia en el mismo trayecto y la divergencia en múltiples trayectos. Ahora, esto va a darse en las señales débiles que van a penetrar en un grupo neuronal y van a acabar excitando a una mayor cantidad de fibras nerviosas. Básicamente, como se da una división celular, ¿no? Aquí tenemos nuestra célula madre, aquí tenemos el impulso, se va a dividir en dos. Ahora, estos dos van a tener la misma capacidad de dividirse en dos y ya luego aquí vamos a tener 4 y estos 4 también se van a tener la capacidad de dividirse en dos y vamos a tener 8 y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles van a ser los tipos de divergencia? Vamos a tener el amplificador, que va a estar ubicado en la vía corticoespinal. Vamos a tener los múltiples fascículos y también las fibras de las columnas dorsales que van a dirigirse al cerebelo y al tálamo. ¿Cuáles van a ser esos múltiples fascículos? Por ejemplo, aquí, ¿no? La divergencia en múltiples trayectos. Vamos a tener un estímulo y de la respuesta que vaya a generarse según el lugar donde tenga que ir a estimular, va a seguir un trayecto. Fíjense, aquí no va hacia la izquierda, este otro va hacia la derecha, el de aquí nuevamente a la izquierda, a la derecha y así sucesivamente. O puede que vayan a dirigirse ahí y cruzados se puedan entrecruzar más adelante. Mientras que la convergencia es cuando hay un conjunto de señales procedentes de múltiples orígenes, se van a reunir para excitar una neurona concreta. Por ejemplo,
puede ser de una sola fuente o de múltiples fuentes, ¿ya? Aquí tenemos de una sola fuente, fíjense, ¿no? Cómo van llegando las distintas ramas nerviosas y van a converger en un ganglio, ¿no? En una neurona concreta para procesar la información. Mientras que aquí vamos a tener múltiples fuentes que van a llegar a estimular a nuestra neurona. Entonces, divergencia, convergencia. Divergencia cuando se va a transmitir los impulsos nerviosos hacia nuestro sistema nervioso, ¿no? Los estímulos son débiles y van estimulando a distintas fibras nerviosas. Y la convergencia son aquellos que tienen múltiples orígenes, pero se van a unir para estimular a una sola neurona. Ahora, dentro de este mismo, vamos a ver que hay un circuito de inhibición recíproca. Esto va a ser como un control en todos los músculos antagonistas. Porque aquí tenemos nuestra fibra de salida, ¿no? Aquí tenemos nuestra sinapsis excitatoria. Vamos a ver que de estas dos, uno va a generar la excitación y el otro se va a inhibir. ¿Por qué? Porque una vez que llegue a esta fibra nerviosa, no va a seguir su trayecto, sino que ahí va a terminar. Dentro de la postdescarga va a ser la prolongación de la señal de un grupo neuronal, ¿ya? Y luego vamos a tener también el circuito reverberante o también denominado oscilatorio. Esto nos va a generar la prolongación de la señal, va a ser una retroalimentación positiva y va a tener numerosas fibras nerviosas paralelas. Que esto es parecido al descontrol en cuanto a los impulsos nerviosos cuando se genera las convulsiones. Ahora, como hay esos circuitos de inhibición y hay esa convergencia y divergencia dentro de la información y el paso de la información de los nervios, puede haber inestabilidad y estabilidad de los distintos circuitos neuronales. La inestabilidad va a ocurrir cuando el cerebro queda inundado por una nube de señales reverberantes sin control que van a crear un shock en los circuitos cerebrales y esto se va a presentar en las convulsiones epilépticas. Aquí, sobre todo cuando se da este circuito reverberante y oscilatorio. ¿Por qué? Porque va a ser todo un estímulo, ¿no? Y va a haber una retroalimentación positiva, y al haber esa retroalimentación positiva, en vez de seguir su trayecto, nuevamente vuelve a estimular, va a dar su respuesta, se va a procesar, pero en vez de seguir, vuelve a estimular. Y todo ello al final lleva a una fatiga de transmisión sináptica. Cuando hay un estímulo repetitivo, las sinapsis van a darse a una gran velocidad, va a haber una gran descarga de las neuronas posinápticas. Estas en primera instancia van a ser elevadas y luego van a ir disminuyendo progresivamente. ¿No? Por ejemplo, en aquellos que sufren algún tipo de, o tienen la epilepsia, ¿no? O algún tipo de convulsión. Primero comienzan con movimientos tónicos, vigorosos, están ahí sacudiéndose, pero a medida que va pasando el tiempo, esto va disminuyendo. ¿Por qué? Porque va a llegar en un momento en que las fibras nerviosas se van a cansar y ya no van a transmitir esa misma intensidad con la cual se estaba dando el estímulo. Luego va a haber el agotamiento de las sustancias transmisoras que van a estar ubicadas en las membranas presinápticas y también eso va a formar parte dentro de la fatiga. Dentro de ello también tenemos que considerar la facilitación posttetánica. Esto va a estar en relación con el exceso de los iones de calcio en las terminales presinápticas, por lo que la bomba de calcio va a funcionar con demasiada lentitud. Esto porque tiene que eliminar el calcio que existe después de cada eh, potencial de acción, lo que va a aumentar la cantidad de los neurotransmisores secretados y esto va a generar que aumente también la excitabilidad. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Doctor, Sí. esto cuando dice la fatiga sináptica, o sea, es más o menos cuando, o sea, se vuelve más débil.
Claro, llega un momento en que se va cansando, se van gastando todos aquellos elementos que están relacionados para la transmisión de la información y va a haber un momento en el que se va a cortar y ya no va a haber más recursos en los cuales se siga generando el estímulo. ¿Alguna otra pregunta? Es que es bien complejo. Sí, es un poco complejo esto, ¿no? Pero es importante porque muchos de los medicamentos que ustedes más adelante puedan llegar a procesar o a fabricar, tienen que saber cuál va a ser específicamente la respuesta que va a dar, porque algunos pueden ser estimulantes o pueden ser inhibitorios, ¿no? Y tienen que saber cuál es la respuesta que se va a generar. Pero no es nada difícil. ¿Alguna otra pregunta? Bien, sigamos entonces. Antes de ver el líquido cefalorraquídeo, vamos a ver las contribuciones del cerebelo dentro del motor global. Doctor, ¿hay manera de que estas diapositivas usted las ponga para que en la plataforma para que nosotros descarguemos por PDF? Pues no se puede descargar. De la plataforma no, pero sí están en el enlace que les facilita en el Drive. Así que de ahí también lo pueden descargar. ¿Lo va a subir, doctor, ¿De dónde, doctor? la Por, su- descripción? por supuesto, ya lo que hemos avanzado hasta la anterior semana ya están en el Drive y ya están en la plataforma también. Sí, en el tren yo lo vi, doctor. Finalizando la clase, yo subo las diapositivas. Bien, entonces, las contribuciones del cerebelo a los ganglios basales del motor global, vamos a ver que van a estar relacionados con el, no solamente la corteza cerebral va a ser aquella que se va a encargar de dar una respuesta motora, sino también el cerebelo, ¿ya? Y los ganglios basales. Es todo un conjunto que se va a encargar de procesar la información y dependiendo de la rapidez en la que tenga que darse la respuesta, puede ser procesado por el cerebro o cerebelo o los ganglios basales, o si necesita una respuesta más compleja, va a ser partiendo desde el cerebro. Ninguna, por favor, sus audios. Vamos a silenciar los audios. Ok. Ninguna por sí sola va a generar una respuesta compleja. ¿Puede generarse la respuesta a partir del cerebro y de los ganglios basales? Sí, por supuesto, pero tiene que pasar por ambos para poderse dar esa respuesta. Pero ya los estímulos más complejos sí van a llegar necesariamente hasta la corteza cerebral para que se genere la misma. Está esto. Bien, va a tener una función especial y vital dentro de las actividades musculares rápidas. Ahora, cuando normalmente empieza a fallar el cerebelo, va a generar una incoordinación y no va a haber una respuesta efectiva de todas las funciones en las tareas que vayamos a realizar. Por ejemplo, una persona que tiene una afección del cerebelo y parte del cerebro tiene trastornos en el equilibrio, tiene trastornos de la marcha, ¿no? Van a ustedes ver o van a escuchar alguna vez, ¿no? Se marea y empieza a tambalear y se cae porque ha perdido su equilibrio o porque no puede controlar la fuerza de sus piernas, no puede o le cuesta generar una respuesta rápida y es porque no está viendo esa coordinación que normalmente a nosotros nos permite desarrollarnos de forma correcta, sino que va a estar por la afectación de esto.
Van a ordenar las distintas actividades motoras y va a verificar los ajustes de la corrección en las actividades motoras del cuerpo durante su ejecución para que sigan estas dirigidas hacia la corteza cerebral y también a otras partes del encéfalo. Nuestro cerebelo es capaz de recibir información actualizada dependiendo de las contracciones musculares y también de las áreas encefálicas involucradas en el control motor. Recibe una información sensitiva desde las porciones periféricas del organismo que va a comunicar las variaciones sucesivas en el estado de cada una de ellas. Luego, el cerebelo es capaz de contrastar los movimientos reales descritos por la información sensitiva periférica que va a generar una retroalimentación y que también va a, consecuentemente, va a generar movimientos pretendidos por el sistema motor. Si estos no es satisfactorio el procesamiento de la información, va a generar unas respuestas, unas señales subconscientes de corrección que se va a dirigir hacia el sistema motor para aumentar o disminuir los niveles de activación de cada músculo en específico. Por ejemplo, si ustedes se van a caminar al bosque y en el bosque están a punto de ser atacados por un lobo, va a activarse automáticamente su sistema de huida y lo que va a generar en la respuesta es procesamiento más oxígeno a los músculos para que puedan correr. A medida que ustedes van corriendo y ven que el lobo también les está persiguiendo, ven así, voltean por atrás, su organismo se va a dar cuenta y dice, no, a ver, nos está por alcanzar el lobo, nos va a matar. Entonces, correré más rápido. Entonces, como esa comparación de la información inicial que estaba dando no ha sido satisfactoria, ¿por qué? Porque no estoy corriendo lo suficientemente rápido para escaparme del lobo. Entonces, lo que va a hacer, va a generar una señal subconsciente para que pueda correr más rápido. No, por ejemplo, en situaciones de estrés, de supervivencia o de huida, van a escuchar a las personas decir, he corrido como nunca en mi vida, ¿no? De repente empezó a correr y he perdido mi control y he aparecido cuadras adelante y no sabía, y no sé cómo llegaron, no sé cómo he corrido. ¿Qué ha sido? Ha sido que el cerebelo ha estado actuando todo el sistema de hormonas relacionadas con la adrenalina, que es por el instinto de supervivencia, y también va a haber ese, ¿no? Que va a estar fijándose subconscientemente, y al estar fijándose subconscientemente, es que está viendo si lo que está en su alrededor puede significar o puede ser un potencial peligro. Ahora, también esto está relacionado al cruzar la calle. Son dos sensaciones. Miro, ¿no? Si es de un solo sentido de la calle, voy a mirar de un lado y al ver que no hay ningún peligro, recién voy a cruzar. Y si es de ambos lados, miro a ambos lados y recién voy a cruzar. Bien, a ver. Pero ¿por qué esto no? Ahora sí. Fíjense, va a, va a ser relacionado también el cerebelo con la planificación por anticipado. ¿No? Pues les pasan algo y ¡pum! Así que lo revolotean, como estamos viendo aquí a Thor, por ejemplo, con su martillo que se le olvidó y no lo agarró bien. Les va a generar una secuencia de movimientos con el objetivo de poder realizar el movimiento que está planificado, ¿no? En este caso, aquí está queriendo agarrar su martillo, se le escapa y para que no toque el piso, lo hace, ¿no? Distintos golpes de la mano hasta que finalmente lo pueda, no lo agarra, ¿no? Lo hace caer. Son movimientos suaves, no son movimientos bruscos, pero sí son movimientos seguidos y que van a estar en anticipación planificados por el cerebelo. Ahora, si el movimiento inicialmente que se realiza no es el satisfactorio, el sistema cerebeloso va a realizar otro más potente o débil la próxima vez. Es decir, que va aprendiendo de sus errores y si volvemos a estar dentro del mismo estímulo, ya va a tener una respuesta más específica. Es en relación a ello que se van a dar esos cambios de excitabilidad de las neuronas cerebelosas de forma oportuna para que las contracciones musculares posteriores
tengan una mejor respuesta con los movimientos pretendidos. El cerebelo anatómicamente, lo vamos a ver muy rápidamente, se va a dividir en un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo flóculo nodular. Va a estar en relación con la protuberancia y el bulbo raquídeo. En el lóbulo flóculo nodular vamos a ver que esta va a ser la porción más antigua y donde también van a ubicarse varios centros de control. Si lo vemos desde su cara anterior, vamos a tener aquí el vermis cerebelar, vamos a tener la zona intermedia del cerebelo, vamos a tener también sus hemisferios, ¿no? Su hemisferio izquierdo y su hemisferio derecho. Vamos a ver aquí que va a estar compuesto por su lóbulo anterior, fíjense aquí también va a tener su cisura. Vamos a tener nuestro lóbulo posterior y como una base, más o menos por así decirlo, nuestro lóbulo flóculo nodular. Y aquí vamos a tener también nuestra zona lateral del hemisferio. Las porciones laterales de nuestro hemisferio van a recibir las señales aferentes de la corteza cerebral y esto se considera que va a permitir las porciones según la porción que tiene, ¿no? El lóbulo, el hemisferio cerebral, perdón, generen una función importante en la planificación y en la coordinación de las distintas actividades musculares, que van a ser estas secuenciales, van a ser rápidas y que van a suceder una tras otra en cuestión de segundos. Es decir, por ejemplo, si el cerebro manda una respuesta, va a procesarse en el cerebelo, va a pasar hasta los fluxos musculares que van a generar esa respuesta, pero si es necesario que se vuelva a repetir ese estímulo, ya va a originarse desde el cerebelo y ya no desde el cerebro, porque ya ha habido un impulso nervioso que se ha originado principalmente. Dentro de las funciones motoras del cerebelo, vamos a ver que tiene funciones longitudinales en los lóbulos anterior y posterior. De nuestra zona del vermis van a radicar la mayoría de las funciones de control, por ejemplo, de los movimientos musculares del cuello, los hombros, el tronco y la cadera. Y cada hemisferio cerebeloso se va a ocupar también de una zona intermedia y una zona lateral. La zona intermedia del hemisferio se va a ocupar de controlar las contracciones musculares en las porciones distales de las extremidades superiores e inferiores y la zona lateral se va a encargar del hemisferio que se va a sumar a la corteza cerebral para planificar las actividades motoras secuenciales. Tenemos un circuito neuronal en el cerebelo. Nuestra corteza cerebelosa mide unos 17 centímetros aproximadamente de ancho por 12 de largo. Tienen sus pliegues transversales, fíjense, ¿no? Aquí están nuestros pliegues transversales. Y en la profundidad, bajo la masa plegada, van a estar los núcleos profundos del cerebelo. Y si podemos observar aquí bien en nuestra imagen, vamos a ver que tienen como en la corteza motora el homúnculo cerebral. Aquí vamos a tener también nuestros homúnculos cerebelares. Estos homúnculos van a estar gráficamente diseñados, por supuesto, pero se sabe que las respuestas van a ser tanto de la sensitiva como la motora, van a tener un estímulo localizado dependiendo de dónde se genere el mismo. Por ejemplo, si es en el miembro inferior, vamos a ver que está en la parte del lóbulo posterior y parte del lóbulo flóculo nodular, ¿no? Y lo mismo aquí, van a estimularse, pero en menor proporción en el lóbulo anterior. Y fíjense, ¿no? En los tamaños que son parecidos y que también van a tener dentro del control en el vermis cerebelar, tanto del lado izquierdo y también de su lado derecho. Si nos fijamos, van a haber distintas vías de entradas al cerebelo. Una de las principales y las más importantes de estas vías, de todas las que van a entrar, fíjense aquí cómo ingresan las imágenes, las vías sensitivas, es la córtico-pontocerebelosa. Esta se va a originar en las cortezas cerebrales motora y premotora, que por lo general están ubicados en el lóbulo temporal. Van a pasar la corteza somatosensitiva, pasan por los núcleos del puente, aquí vamos a tener nuestro puente, y los fascículos pontocerebelosos, es decir, que van a descender por aquí y van a pasar por aquí, hasta llegar a la división lateral del hemisferio cerebeloso, que van a ser opuestos a las áreas corticales. Es decir, que si mi estímulo se genera en la corteza motora y premotora del lado derecho en la corteza cerebral,
va a disminuir, va a llegar al puente y en el puente, en vez de ser al mismo lado, se va a cruzar al otro. ¿Ya? Es por eso que va a estimular a la área opuesta en el cerebelo. ¿Cuáles son algunas de estas vías que van a estar? Por ejemplo, el fascículo espinocerebeloso ventral. Vamos a tener aquí nuestro fascículo cerebropontino, el fascículo pontocerebeloso, el fascículo, perdón, vestíbulo cerebeloso, el olivocerebeloso y el retículo cerebeloso. Van a estar aquí nuestros pedúnculos cerebelosos, ¿no? Aquí el superior, el medio y el inferior. Vamos a tener aquí nuestro fascículo espinocerebeloso ventral, el espinocerebeloso dorsal y aquí nuestros lóbulos. Esto como principales vías aferentes al cerebelo. Aferentes porque van a estar llevando la información sensitiva. Van a haber otros fascículos aferentes también que van a nacer desde el lado del tronco del encéfalo. Por ejemplo, el haz olivocerebeloso extenso. Este va a ir desde la vía inferior hasta todas las porciones del cerebelo. Y se va a excitar en la oliva por las fibras precedentes de la corteza cerebral motora, los ganglios basales, estos que van a estar extensas en las regiones reticulares y de la médula espinal. Las fibras vestíbulos cerebelosas van a ser también aquellas que se van a generar en el aparato vestibular y otras van a surgir de los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo y van a acabar en el lóbulo flóculo nodular y en el núcleo fastigial del cerebelo. Y las fibras reticulocerebelosas, estas son aquellas que van a nacer de diversas porciones del tronco del encéfalo y van a finalizar en las regiones cerebelosas de la línea media, es decir, en el vermis cerebeloso. Ahora, tenemos también nuestras vías aferentes desde la periferia. El cerebelo es capaz de recibir señales sensitivas de los 4 fascículos cada lado. 2 van a ocupar una posición dorsal a la médula y otros van a ocupar su posición ventral. Los más relevantes de estos 4 fascículos van a ser el fascículo espinocerebeloso dorsal y el espinocerebeloso ventral. Es decir, aquí viene nuestro estímulo, vienen hasta las células de Clark en la médula espinal, van a seguir su trayecto superior. Aquí vamos a tener su porción más anterior, el fascículo espinocerebeloso dorsal, sube por toda la médula espinal, pasa por la fibra arqueada externa posterior dentro de nuestro bulbo raquídeo, hasta llegar al pedículo, cerebeloso inferior, ya, y llega a nuestro cerebelo. Luego, el espinocerebeloso ventral, igual va a originarse su función aquí en las células de Clark, va a seguir aquí todo su trayecto a través de la médula espinal, igual va a pasar por la fibra arqueada externa posterior, llega pero no hasta el pedículo cerebeloso inferior, sino que llega a nuestro pedículo cerebeloso superior. Ahora, estas señales transmitidas por nuestros fascículos espinocerebelosos dorsales son las que van a provenir o proceden de los usos musculares y de otros receptores somáticos que van a estar repartidos en el cuerpo. Estas señales van a informar al cerebelo sobre el estado en cada momento de, primero, la contracción muscular, luego del grado de tensión de los tendones y la posición y la velocidad del movimiento de las diversas partes del cuerpo, y como último, las fuerzas que van a ejercer sobre las superficies corporales. Entonces, estos fascículos espinocerebelosos dorsales son aquellos que van a encargarse del movimiento y de la presión, básicamente, de toda nuestra parte motora. Los espinocerebelosos ventrales se van a activar básicamente por las señales motoras y van a llegar a las astas anteriores de la médula espinal, desde el encéfalo a través de los fascículos córtico-espinal y rubroespinal, y también van a ser a partir de los generadores internos de los patrones motores en la misma médula espinal. Estas fibras de la vía ventral comunican al cerebelo que las señales motoras han llegado hasta las astas anteriores y esta retroalimentación va a ser una copia de eferencia que va a significar el impulso motor en el asta anterior.
Tenemos, como hay señales de llegada, también hay señales de salida. Los núcleos profundos del cerebelo y las vías eferentes van a estar relacionadas a cada lado de la masa cerebelosa y vamos a tener 3 núcleos. El núcleo dentado, el interpósito y el fastigial. Estos 3 núcleos van a recibir señales de 2 fuentes. Uno, la corteza cerebelosa y también de los fascículos aferentes sensitivos profundos que van a estar dirigidos al cerebelo. Entonces, aquí tenemos una vez que se procesa la información, aquí vamos a tener nuestro núcleo dentado, aquí vamos a tener el pariocerebelo, vamos a tener aquí también nuestro núcleo del fastigio y van a salir aquí nuestro fascículo cerebelo talámico cortical. Sale, llega aquí por el pedículo superior cerebeloso y vuelve a estimular el ciclo. Luego va hacia el tálamo y aquí vamos a tener en su posición más superior dentro del puente el núcleo rojo. También vamos a tener aquí el punto de la formación reticular del mesencéfalo y aquí por debajo, ¿no?, del núcleo del fascículo tagio reticular vamos a tener el fascículo fastijo reticular. ¿Por qué? Porque va a estar pasando por el núcleo del fastigio. Normalmente los nombres de las vías sensitivas y de las vías motoras van a tener sus nombres en relación por las estructuras neuroanatómicas por las cuales van a ir pasando. ¿Ya? Es por eso que algunas pueden ser que sus nombres sean más complejos más que otros. Esta organización de las vías eferentes van a partir del cerebelo por una vía que van a ser en las estructuras de la línea media. ¿Ya? Fíjense. Las estructuras de la línea media por lo general están aquí en el vértice cerebelar y va a atravesar los núcleos del fastigio, ¿no? Tenemos nuestro núcleo del fastigio en región a los caminos bulbares, que es aquí nuestro bulbo raquídeo, y las pontinas del tronco del encéfalo, que aquí está nuestro tronco del encéfalo. Va a haber también una vía que va a va a seguir este recorrido y que se va a originar también en la zona intermedia del hemisferio. Atraviesa el núcleo interpósito hacia los núcleos ventrolateral y el ventroanterior del tálamo. Aquí tenemos el tálamo. Y que va hacia arriba, que va a pasar por el núcleo rojo. Una vez que pasa por esto, llega hasta la corteza cerebral y también en diversas estructuras talámicas, desde la línea media, y va a terminar en los ganglios basales. Y por supuesto que también termina aquí en el núcleo rojo, que va a estar ubicado en el tronco superior del encéfalo. También vamos a tener una tercera vía que va a comenzar en la corteza cerebelosa de la zona lateral del hemisferio y se va a dirigir hacia el núcleo dentado. Habíamos visto que aquí está nuestro núcleo dentado. Y después se va a dirigir hacia los núcleos ventrolateral, anterior del tálamo y finalmente va a llegar hasta la corteza cerebral. Tenemos nuestros cortos neuronales también en el cerebelo. Tenemos aquí nuestras células de Purkinje, vamos a tener nuestras fibras, vamos a tener nuestra célula nuclear profunda, que puede tener una respuesta de inhibición o de excitación. Y fíjense, aquí vamos a tener nuestro trayecto diferente, que va a ser desde el origen de la oliva inferior, y luego vamos a tener nuestra respuesta, que va a ser la vía eferente. En la corteza del cerebelo, vamos a ver que va a estar compuesto por una capa molecular, va a tener una capa de células Purkinje, va a tener también una célula o una capa granulosa, aquí vamos a ver los gránulos, y vamos a ver los núcleos profundos. Aquí va a haber una fibra mucosa que va a estar relacionada netamente con la información de la aferencia. Entonces, la unidad funcional de la corteza cerebelosa van a ser 2. Las células de Purkinje y la célula nuclear profunda. Aquí en la imagen vamos a ver, ¿no?, las 3 partes o las 3 capas principales de nuestra corteza cerebelosa. La capa molecular, la capa de las células de Purkinje y la capa granulosa. Una vez que pasa esta corteza, vamos a tener los núcleos profundos que van a enviar las señales de salida hacia el sistema nervioso. La salida de esta estructura va a tener un lugar a través de la estructura nuclear profunda
van a haber influencias excitadoras, provienen de sus conexiones directas con fibras aferentes, que van a llegar desde la periferia y van a tener sus influencias inhibidoras. Estas influencias inhibidoras van a proceder desde las fibras de Purkinje, que como hemos visto en la imagen anterior, las fibras de Purkinje van a estar ubicadas dentro de la corteza cerebelosa. Estas proyecciones aferentes van a ser recibidas por el cerebelo y van a tener dos clases, la fibra tepradora y el tipo de fibra mugosa. La fibra tepradora se va a distinguir por el hecho de que solo un impulso va a generar un tipo peculiar de potencial de acción prolongado en cada célula Purkinje que se conecte. Ahora, las fibras mugosas van a corresponder a las demás fibras que van a entrar en el cerebelo desde múltiples fuentes. Por ejemplo, la zona superior del encéfalo, el tronco del encéfalo y también la médula espinal. Van a haber otras células inhibidoras en el cerebelo que se van a tratar de los axones cortos y estas van a ser las células encestas y las células estrelladas. Estas van a estar situadas en la capa molecular de la corteza cerebelar y van a estar situadas en pequeñas fibras paralelas y estimuladas por ellas. Estas a su vez van a enviar axones perpendiculares a fibras paralelas que van a ocasionar una inhibición lateral dentro de las fibras de Purkinje adyacentes. Ahora, el cerebelo como motor global vamos a resumirlo en 3 niveles. El primero como el vestíbulo cerebelo. Va a aportar a los circuitos nerviosos para la mayoría de los movimientos relacionados con el equilibrio corporal. El espinocerebelo va a proporcionar el circuito encargado de coordinar los movimientos en las porciones distales de las extremidades. Y el cerebro cerebelo que va a transmitir la información de salida en un sentido ascendente hacia el cerebro, es decir, que una vez que sale la respuesta del cerebro, llega al cerebelo y luego vuelve a haber una respuesta que vuelve a la corteza cerebral, va a actuar como un modo autorregulador junto al sistema sensitivo motor de la corteza cerebral, la cual va a ayudar a planificar los movimientos complejos. Dentro de las anomalías clínicas del cerebelo, y les mencionaba hace un momento, vamos a ver la dismetría y la ataxia. Cuando hay una ausencia del cerebelo o el sistema del control motor subconsciente es incapaz de predecir a la distancia a la que llegarán los movimientos, va a ver una realización constantemente que va a pasar el punto deseado. El cerebro va a contrarrestar por exceso y en ese sentido el siguiente movimiento de compensación. Este efecto vamos a denominar dismetría. Y esto también va a depender de los movimientos descoordinados que van a recibir el nombre de ataxia. Por ejemplo, cuando las personas toman alcohol muy seguido, van a haber inhibiciones de algunos puntos del cerebelo y por eso no tienen la coordinación en los movimientos que realizan y por eso son más torpes en sus respuestas motoras. Pero como también hay el entencimiento y la no respuesta, vamos a tener también la hipermetría. Normalmente el cerebelo va a generar que las señales motoras se pongan en marcha y luego se supriman después de que ha empezado su respuesta. Si el cerebelo no se encuentra en condiciones suficientes como para realizar esta respuesta, va a seguir el estímulo y la respuesta o los movimientos que van a seguir a continuación van a pasar más del punto deseado y por lo tanto esta hipermetría también suele ser un síntoma de la dismetría. En cuanto a los problemas de la medición de los movimientos, tenemos la disdiarococinesia, que es la maniobra de las marionetas, es decir, ¿no? que suelen andar así, no suelen tener un sistema de control, no consiguen predecir dónde van a estar las diversas partes del cuerpo en un momento determinado, pierde la percepción de ellas durante la realización de los actos motores rápidos, comienza a efectuar una serie de intentos bloqueados, van a ser confusos y en lugar de los desplazamientos que suelen ser coordinados y realizados normalmente. Y la disartria es la falta de la coordinación de los movimientos que va a afectar al habla debido a que la formación de las palabras
va a depender del encadenamiento rápido y ordenado de los movimientos musculares independientes que van a estar ubicados en la laringe, la boca y el aparato respiratorio. También dentro de los problemas que tenemos en la medición de los movimientos y va a estar relacionados con el cerebelo es el temblor intencional. Cuando una persona se queda sin cerebelo y realiza un acto voluntario, estos movimientos van a ser oscilatorios eh, porque se van a acercar al punto deseado, pero lo pueden hacer resbalando o vibrando o varias veces hacia atrás o adelante hasta que logran fijarse sobre su objetivo. Y el nistagmo cerebeloso es el temblor en los globos oculares que va a ocurrir cuando se intenta fijar la vista en una escena situada a un lado de la cabeza. Es decir, que si yo quiero ver aquí adelante la pantalla y en vez de verlo bien, voy a hacer ciertos movimientos de mis globos oculares y me va a costar poder identificar o poder centrar para poder ver la pantalla. La hipotonía es otro problema relacionado también con la medición de los movimientos y esto va a ser en relación a la desaparición de los núcleos profundos del cerebelo, sobre todo del núcleo dentado y el interpuesto. Esto va a generar un descenso del tono muscular periférico del mismo lado del cuerpo hacia la lesión cerebelosa. Bien, en relación aquí con el cerebelo, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta con relación al cerebelo? Doctor, en las vías de entrada del cerebelo Ujú. mencionábamos 4 folículos. ¿Cuáles eran los 2 más importantes que decían? El espino cerebeloso ventral y el espino cerebeloso dorsal. Ya está bien. A ver, ¿dónde está? Sí, por aquí está. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Aquí está. Espino cerebeloso ventral y el dorsal. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, veamos hasta dónde nos alcanza entonces el flujo sanguíneo cerebral, el líquido cefalorraquídeo y el metabolismo cerebral. Este sería el antepenúltimo o penúltimo, creo, el tema, creo, de la fisiología del sistema nervioso. Voy a revisar bien su plan analítico. Y yo creo que hasta su primer parcial, si no entra todo lo que es el sistema nervioso, va a entrar gran parte de los temas que hemos avanzado. Tengo entendido que la semana de evaluación de su primer parcial es del 14 al 16 de septiembre, perdón, del 4 al 16 de septiembre, pero todavía no tenemos una fecha específica. Desconozco si es en el horario de clase virtual o si su evaluación va a ser el día sábado. Yo lo voy a consultar con la doctora Arancibia y dependiendo de ello yo les voy a ir dando la información más adelante. Bien, o ustedes me dirán que ya llevan un semestre en la noche, ¿cómo Sí, dan sus presencial, exámenes? sí. Presenciales. Los Ah, ya. Presencial, exámenes son los días sábados. Ah, los días sábados son los exámenes entonces. Sí, cuando yo me inscribí, me dijeron que los sí. exámenes son los días sábados, doctor, Ah, ya, perfecto. presenciales. Sí. Presenciales. Bien, gracias. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano que necesita mucho oxígeno y como necesita mucho oxígeno y glucosa, tiene que haber arterias que lo puedan proporcionar.
El flujo sanguíneo en el encéfalo, de forma general, va a ser suministrado por 4 grandes arterias. Vamos a ver que van a ser por las 2 arterias carótidas y las 2 arterias vertebrales, que luego en su ramificación y su conjunto van a darnos el polígono de Willis, o aquí que en la imagen lo denomina como el círculo de Willis. Vamos a tener aquí nuestra arteria carótida externa que va a seguir su trayecto y va a irse a su porción más superficial. Luego aquí tenemos la arteria carótida común y vamos a tener aquí nuestra arteria carótida interna. Y bueno, aquí siguiendo su trayecto por la médula espinal vamos a tener la arteria vertebral. Fíjense cómo vienen de par, ¿no? Y luego se van a anastamosar. Las arterias vertebrales, perdón, van a generarnos nuestra arteria basilar. Van a tener aquí sus ramas, sus comunicantes, y luego nos van a formar la arteria cerebral posterior. Claro que aquí también van a pasar nuestra arteria carótida interna. Luego tenemos aquí nuestras comunicantes posteriores y siguiendo el trayecto más arriba vamos a tener nuestra arteria cerebral media. Luego sigue su trayecto, vamos a tener nuestra comunicante interior y luego van a salir nuestras arterias cerebrales anteriores. Lo mismo que pasa del lado izquierdo pasa en el lado derecho. Y los vasos que van a ser denominados penetrantes van a estar separados ligeramente del tejido encefálico por una porción, por una extensión del espacio subaracnoideo, que este espacio va a ser denominado el espacio de Virchow-Robin. ¿Ya? Aquí tenemos nuestra pía madre, tenemos aquí la arteriola que va a penetrar las meninges, y este pequeño espacio de aquí va a ser el espacio de Virchow-Robin. Tenemos el capilar, aquí vamos a tener nuestro pericito, esto ya es más histología. Cuando hablamos de un flujo sanguíneo cerebral normal, vamos a ver que en una persona adulta va a ser de 50 a 65 ml por cada 100 gramos de tejido de cerebro por minuto. En todo esto, el encéfalo va a recibir una cantidad de 750 a 900 ml por minuto aproximadamente. ¿Por qué? Porque el encéfalo va a comprender el 2% de nuestro peso corporal. Si bien es muy poca la relación en cuanto al peso corporal, pero fíjense el porcentaje que recibe del gasto cardíaco en reposo. En reposo, el cerebro, el encéfalo, recibe el 15% de este gasto cardíaco. Ahora, ¿en qué consiste esta regulación del flujo sanguíneo cerebral? Este flujo sanguíneo cerebral va a estar relacionado con el metabolismo tisular. En este metabolismo tisular está en el transporte de oxígeno, glucosa y otros nutrientes que van a ser necesarios para su buen desarrollo y también como para la eliminación de las sustancias de desecho, por ejemplo, dióxido de carbono u otras sustancias nocivas que pueden estar afectando a nuestro encéfalo. También vamos a tener varios factores metabólicos que van a contribuir en la regulación del flujo sanguíneo cerebral. ¿Cuáles van a ser estos? Van a ser 4 principalmente: la concentración de dióxido de carbono, la concentración de iones hidrógeno, la concentración de oxígeno y también las sustancias liberadas de los astrocitos. Cuando hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral, va a ser una respuesta a la concentración excesiva del dióxido de carbono o a la concentración excesiva de hidrógeno. Tanto el dióxido de carbono como el hidrógeno van a ser sustancias nocivas a nivel de nuestro sistema nervioso central, en este caso el cerebro, y por lo que si el flujo normal es aquí, va a hacer que a medida que aumente la concentración de dióxido de carbono, vaya aumentando nuestro flujo sanguíneo cerebral. Ahora, la falta de oxígeno va a ser un factor regulador también del flujo sanguíneo cerebral.
Si hay una mayor concentración de dióxido de carbono, consecuentemente también va a haber un mayor aumento de oxígeno. Es decir que 3.5 ml pueden ser más o menos 0.2, es decir que puede llegar a ser 3.7 o 3.3 de oxígeno, van a ser de requerimiento normal por cada 100 gramos de tejido cerebral. Ahora, diversos experimentos han demostrado que el descenso de la concentración de dióxido de carbono del tejido cerebral por debajo de 30 milímetros de mercurio va a producir también un incremento del flujo sanguíneo que recibe. Y este mecanismo de regulación local sobre este flujo sanguíneo va a estar regulado por el oxígeno y va a constituir en una respuesta protectora sobre el descenso de la actividad neuronal. Nuestra astroglía o los astrocitos van a ser las células gliales más abundantes y van a tener funciones importantes. Son aquellas que van a dar un soporte físico a las neuronas, van a regular la composición del fluido extracelular y van a tener aquí, fíjense, muy importante y lo veíamos en la primera clase, la función nutricional. Algunas de estas prolongaciones van a contactar con los vasos sanguíneos y también van a contactar con otras neuronas. De este modo van a captar los nutrientes de la sangre y al captar esos nutrientes van a poder transmitirlo a las neuronas. Esto dentro como la función del sistema de circulación a nivel del sistema nervioso. También los astrocitos van a proteger al sistema nervioso central de la entrada de sustancias extrañas, va a contribuir al mecanismo que protege al sistema nervioso central de la entrada de sustancias extrañas a través de la barrera hematoencefálica. Intervienen en las reacciones inmunológicas cerebrales y dentro del desarrollo ontogénico va a servir para guiar a las neuronas a la posición cerebral en la que tienen que estar estas situadas. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta? En el transcurso de mañana les voy a dejar en plataforma y también les voy a pasar en el grupo de WhatsApp la tarea que tienen que presentar. Les voy a solicitar que lo puedan hacer a tiempo, no lo dejen a última hora, no esperen a que se cierre la plataforma para después querer subirlo su documento. Les voy a pasar una página en la que van a poder transformar cualquier tipo de documento en PDF y les vuelvo a recordar, no recibo trabajos por WhatsApp. Ya por algo tenemos la plataforma para que lo puedan subir ahí. Ya les voy a avisar también en la fecha que va a estar habilitada la plataforma y una vez que se cierre la plataforma, no va a haber más ampliación para que puedan presentar sus trabajos. ¿Alguna Doctor, pregunta? Sí. Doctor, una doctor, buenas consulta. noches. Ahí decía, Siga, nomás siga. ya, ahí decía en la plataforma martes a medianoche. Y ya cuando yo quise subir el martes ya decía atrasado. Ya, no pasa nada si en la plataforma les sale atrasado. ¿Ya? Si les sale atrasado y lo entregan a tiempo, eso no les va a quitar puntos. No se preocupen de ello. Doctor, eso le quería comentar, incluso le escribí hoy día un comentario ahí mismo en la parte del mapa conceptual. Yo envié el día martes en la tarde mi trabajo, pero hoy día entré y justo estaba mirando y dice tarea, dice o no sé qué, documento sin enviar, dice atrasado con un día y tantas horas. O sea, yo lo envié mi trabajo a horario mucho antes de que se cierre. Ya, yo todavía no he revisado los trabajos en la plataforma. Me va a escribir de todos modos por WhatsApp, por favor, para verlo eso. ¿Ya? Verifiquen bien, ¿no? A veces pueden enviarlo, lo cargan y la plataforma no lo recepciona correctamente. Puede pasar y hay que verificarlo o a veces es un anuncio que sale de la plataforma, pero sin embargo sí se ha hecho la entrega del trabajo.
Doctor, hasta ayer era martes, ¿no? Hasta ayer en Sí. la noche que yo lo revisé porque lo mandé en la tarde, estaba enviado, decía ahí, estado enviado, y hoy día entré justamente en la tardecita y ya me salía ese mensaje, como si no haya enviado nada. Ya, yo voy a verificar en la plataforma y voy a hacer conocer a quienes no han entregado en el grupo también oportunamente. Ya, ya, doctor, gracias. ¿Ya? Bien, Doctor, por el sí, momento son las tareas, ¿no? Lo que nos dio. sí, sí. A ver, estamos 39 en clase, descontando los dos que están en el uno en el que estoy compartiendo mi pantalla y el otro en el que estoy viendo quiénes están conectados. Los que se hayan salido van a tener falta. Tienen que estar en la clase completa. Almendras, Doctor. Aracu, Presente, doctor. Aro, Aro, no está. Cárdenas, Cárdenas tampoco. Carvajal, Presente, doctor. Castedo, Castedo, Crespo, Crespo, Cuñapiri, Presente, doctor. ya. Escobar, Escobar. Hay alguien que está con su micrófono abierto. Ya. ¿Escobar está? No está. Espinosa, Presente. ya. Galarza, Presente. Hurtado, Hurtado, no está. Inca, Doctor Escobar, Presente, presente, doctor. por Inca, favor. presente. ya. Inca presente. A ver, ¿quién está presente? ¿Está Hurtado? Escobar, presente, doctor, por favor. ¿Está Hurtado también? ¿O no está? No está. Jiménez, Presente. Maciar, Maciar, Melgares, Presente, doctor. ya. Montero, Presente, doctor. Moya, Presente, doctor. ya. Oliver, Oliver, ¿dónde está? ¿Quién se salió? Ah, Castedo fue la que se salió y no estaba yendo a su clase. Ya. ¿Está Oliver? No está. Olivera, Presente. ya. Opimi, Presente, doctor. ya. Oporto, Presente, doctor. ya. Pachuri, Presente, doctor. ya. Parra, Parra, no está. Paz, Presente, doctor. ya. Ramos, Ramos, Presente, doctor. Ramos, Presente, ¿no? doctor. ¿Me escucha? Sí, ya, Sí, Ramos ya. Sánchez. Perfecto. Rivera, Presente, doctor. ya. Rodríguez,
Rodríguez, Romero Carla, Presente. Romero Vanessa, Presente, doctor. ya, Rosales, Presente, doctor. Severiche, Presente, doctor. Solís, Presente, doctor. ya, Sosa, Presente, doctor. ya, Tintaya, Presente, doctor. Vaca, María, Presente, doctor. Vaca Diana, Presente, doctor. ya, Vargas, Vargas, no está. Vidal, Cristian, Presente, doctor. ya, Vidal Ruth, Presente, doctor. ya, Villagómez, Presente, doctor. ya, Villarroel, Presente, doctor. ya, Viraca, Presente, doctor. Ocampo, Presente, doctor. Romero Verónica, Presente, doctor. Romero Alcira, Presente, doctor. ya. Yo les voy a pedir que no se salgan de clases porque voy a volver a llamar lista al final de la misma y los que no estén van a tener falta. Así hayan estado en toda la clase, que se salgan va a ser que es como si no hubieran entrado. Entonces, ya saben, a partir de ahora vamos a llamar lista al inicio y al final de la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Buenas noches, doctor. Una consulta. Sí, dígame. No tenía, yo se entrecortaba, no entendí eso bien de las tareas, porque yo recién me inscribí y no sé si tengo la posibilidad de presentar los trabajos que ya habían presentado. Ya, vamos a ver ello cómo podemos hacer para que no se quede sin nota. Ya, está bien. Ya, ¿alguna otra pregunta más? Bien, entonces si no hay preguntas, nos vemos el día sábado en la práctica. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches.